Bienvenidos al sexto episodio de A lo que vinimos, nuestro podcast con Jairo Ramos y Víctor Barrios. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. De verdad, nos sentimos honrados con este gran invitado por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. Les hablo del maestro Rosendo Romero, el poeta de Villanueva. Maestro, bienvenido a lo que vinimos. Gracias, Jairo, gracias, Víctor, por esta invitación. Con el mayor de los gustos, pues vamos a ver qué les podemos aportar. El 14 de junio, en el barrio El Cafetal de Villanueva, nació Rosendo Romero. Con la, ¿cómo se dice? La conapartera llamada, apodada Chille Díaz. Nací a las 10 de la mañana, una hora espectacular. ¿Y cómo fue la vivencia de Rosendo? ¿Hasta qué edad estuvo ahí en Villanueva? ¿Qué recuerdos tiene del barrio El Cafetal? Yo fui inmensamente feliz en mi barrio y en el río, porque nosotros teníamos el río a 200 metros de la casa. Y aparte de eso, éramos una recua de muchachos entre familias, primos, tíos, hermanos, que nos dedicábamos a recolectar mamón, a volar cometa, a jugar trompo, a jugar boliche, a jugar, a hacer tarzán en las piedras del río, a batirnos con una espada de madera como el zorro. Bueno, fue una infancia y una adolescencia feliz, porque coger uno camino y gloria hacia la sierra en esa época tan sana, y de tanta fruta, tanta abundancia en la comida. Ustedes tienen que acordar que Villanueva, Urumita y El Molino fueron emporios de lo que fue la producción agrícola de La Guajira. El sur de La Guajira surtía a casi todo el departamento con su producción agrícola. Y esa abundancia redundaba también en el pensamiento de sus habitantes, y a nosotros nos tocaba ese ejemplo como manera de producción. Por lo que yo diría que la montaña y el río, la montaña fue mi primera maestra y el río fue mi mejor entrenador en la poesía. Usted es el sexto de 9 hermanos. No, yo soy el cuarto. Usted es el cuarto. Y después viene mi hermano Israel, que es el quinto. Israel. No hay quinto malo. No hay quinto malo. Todos músicos. Sí. Todos somos 6 hermanos y todos somos músicos. Acabamos de hacer una presentación, toda la dinastía, en Nocaima, que realmente fue un regalo muy, yo diría, agradable para esa población hermosa y de gente amable. Dimos un buen espectáculo. Creo que la dinastía está en condiciones de repetir ese espectáculo en cualquier otra parte del país. Maestro, ¿y cómo despiertan ustedes? ¿Cómo la dinastía se empieza a meter en este cuento del vallenato? Bueno, realmente te digo, Jairo, que para esa época de nuestros inicios, ser mayor de edad a los 21 años. Tú podías tener 19, 20 años que todavía eras menor de edad. Correcto. ¿Qué problema? Se usaba el tema todavía del pantalón corto, ¿no? O ya se podía... No, a mí me tocó rebelarme, todos nos rebelamos. Ya a los 16, 17 años uno con pantalón corto, no, ya no se podía. Y creo que mis papás fueron condescendientes en ese sentido. Ya cuando papá, ya yo no quiero andar con pantalón corto, entonces le compraba el pantalón largo a uno. Y no se nos era permitido parrandear, pero los acordeones en mi casa siempre estaban en la mesa o en la cama, porque mi papá era técnico de acordeón, él arreglaba acordeones. Sí. Y a veces habían 5 o 6 acordeones arreglados allí, los dueños no venían a recogerlos por motivos económicos. Entonces uno aprovechaba para, cuando no estaba mi papá, por supuesto, porque él, después que arreglaba los acordeones, no le gustaba que uno los sonara. Pero ¿Usted toca acordeón? Sí, claro, yo toco acordeón y soy arreglista también de la música vallenata. He hecho muchos arreglos que los ha tocado mi hermano, los ha tocado Emilio, Panguer Maestre, el mismo Colacho Mendoza tocó un arreglo mío.
Y todos somos acordeonistas, claro que sí. Despertamos casi sin darnos cuenta, cuando venimos a ver, todos éramos ejecutantes del acordeón. Era una cosa más bien normal, ¿no? Era muy natural entre Sí, ustedes. como ocurre con el carpintero que tiene sus hijos y pone a los hijos que le ayuden. Y cuando tú vienes a ver, ya el hijo también sabe armar una silla, sabe armar una cama. Es así. ¿Y cuándo descubre la habilidad para la composición? Porque ese título que le dan del poeta de Villanueva a usted es más que merecido. Bueno, creo que sí me lo he ganado porque en realidad hasta la altura del día de hoy son muy pocas las personas que pueden interpretar literariamente el contenido de algunos versos míos. Normalmente la hinchada mayor yo la tengo en el profesorado. Los profesores son los que llegan a penetrar en el contenido literario de mis canciones. Pero digamos, yo empiezo componiendo canciones como una manera de, de distraerme, de recrearme por el camino de la sierra. Y no lo tomaba en serio porque en esa época los únicos que podían parrandear eran los mayores. Sí. Y uno tenía que mirar la parranda desde lejos, igual que las mujeres. Los viejos estaban parrandeando allá y uno aquí viendo desde acá. No le permitían a una estrella. El abusivo era yo, que siempre me ponía detrás de los asientos de ellos, exponiendo a que me escupieran, porque ellos se tomaban el trago y escupían para atrás, ¿sabes? Pero así poco a poco fui asimilando el arte de la composición de labios a oído, escuchándoselos a ellos cantar, Emiliano, Antonio Sala, Leandro Díaz, Escalona, que visitaban nuestro pueblo, el mismo Luis Verdesia, Julio Escobar, que fueron músicos que no trascendieron en las grabaciones, pero eran muy buenos músicos. Llevo en mi mente la canción que fue primera, si bien recuerdo, la compuse una mañana. Mi primera canción. Y se la hice a una muchacha de mi barrio y así me fui acostumbrando a cantarle a lo que amaba. ¿Y qué pasó con la canción? ¿Por qué no fue excelente, dice usted en la letra de la composición? Bueno, porque la primera canción que yo hice, se la hice a una sortija. Hubo una niñita que me gustaba mucho, ya hoy es abuela. Sí. Sí, hace poquito me la encontré en el supermercado Jumbo y la abracé. Y yo dije, apuesto que no sabes por qué te estoy abrazando. Y me dijo, no, no sé, porque tú fuiste la primera mujer que me inspiró una canción. Y ella no supo que yo compuse una canción que se llamaba La Sortija, porque ella me regaló una sortijita. Ella se llama Ruby Vaquero, en esa época era una mona de pelito engajado, unos ojos verdes almendrados, unos labios, era blanca, muy parecida a cuando yo vi a La Mecha, me hizo recordar mucho a Ruby Vaquero. Sí. Y a ella le hice la primera canción, pero no estaba bien estructurada, porque yo la llevé a Daniel Celedón y él me dijo, no, tú tienes que ponerle una estrofa, un coro y un estribillo. Y yo dije, estribillo, que tienen que ver una silla de montar con las canciones, porque resulta que estribo se llama el zapatón donde tú te montas en la silla y metes los zapatos ahí. Correcto. Claro, entonces yo creí que estribillo tenía que ver con estribo, pero ya cuando estaba estudiando en el Colegio Nacional Roque de Alba, descubro que estribillo es una frase que se repite al final de cada estrofa. Y fui empezando a comprender cómo era el sistema de la composición. Él me dijo, tienes que rimar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Y de esa manera lo hice. Por eso la primera canción no era excelente, no estaba bien, tenía errores. Y es cuando ya con ese sistema que me enseña Daniel Celedón, hago la canción La Custodia del Edén, que es la primera canción que me graba mi hermano Norberto con Armando Moscotti. En mi primera canción usted narra una anécdota, copiaba las canciones, las tenía en su cuaderno, en su tesoro. Se descuida usted y su mamá le quema el cuaderno. Sí, en esa época llegaban pandemias, ¿sabes? Llegaba, por ejemplo, la papera y caía todo el pueblo, porque nadie estaba vacunado. Llegaba la pandemia del piojo y le caía piojo a todo el mundo, hermano, porque no había champú para contrarrestar eso.
llegaba la pandemia del chinche, que es un animalito que se mete debajo de los asientos y pica, pero horrible. En esa época estábamos soportando la pandemia del chinche. Y mi mamá, como toda buena guajira y ama de casa sendosa, cogió y volteó la casa al revés, sacó todo lo que había debajo de los colchones, aplicó el único insecticida que existía en esa época, que era el petróleo. Lo aplicó por toda la casa, sacó toda la basura, hizo un montón en el patio y ahí cayó mi cuaderno porque ya no, nadie sabía que yo estaba componiendo. Es más, si hubiesen sabido qué importancia le hubiesen dado. Y en ese momento en que le queman el cuaderno, ¿qué siente Rosendo Romero? ¿Se desmotivó en ese momento? Bueno, si le queman unas canciones a uno, no le cae muy bien, ¿me entiendes? Ay, mi mamá me quemó el cuaderno de las canciones, pero yo sabía que estaba lleno de canciones. ¿Y esas letras se perdieron definitivamente? Sí, se perdieron porque algunas letras, ¿cómo te diría?, fueron escritas y las que se escriben difícilmente las memoriza uno rápidamente. Las canciones que uno escribe en la mente, esas sí no se olvidan. Y para componer, Rosendo Romero, ¿en qué se inspiraba? ¿A quién escuchaba? Porque hablar con usted, dialogar con usted, confirma lo que uno siente cuando escucha una canción. Hay poesía, hay lírica, hay una profundidad en la letra. Pero esa poesía, ¿de dónde sale? ¿En quién se inspira Rosendo Romero? ¿A quién leía para poder llegar a ese contexto? Bueno, yo cuando empecé a componer, empecé componiendo, imitando lo que podían decir Escalona, lo que decía Leandro Díaz, pero sin una conciencia clara del asunto. En esa época nos invadieron los baladistas argentinos. Llegó Sandro de América, Palito Ortega, Leonardo Fabio, Leodán, y entonces después nos invade España con Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, Rafael de España, Camilo Sesto, que duraron años, casi 40, 50 años en su profesión como cantantes profesionales. Algunas de las nuevas generaciones alcanzaron a verlos. Y ellos nos trajeron cultura, no como ocurre con cierta música que nos ha llegado, que es del ombligo para abajo. Sí, es correcto. Sí, sí, es una música que no te aporta absolutamente nada. Y efímera, entre otras cosas. Es una música sin ningún criterio cultural, mientras que todos estos baladistas sí nos trajeron enseñanza y un romanticismo delicioso que a veces permitía que una pelada, una muchacha del barrio se sintiera halagada porque uno le regalara un cassette de Camilo Sesto. Entonces, eso de alguna manera influenció sobre uno. Luego hay un momento en que mi hermano Rafael, el mayor, me dice: Chendo, ponte a leer a Gabriel García Márquez, y me regaló El coronel no tiene quien le escriba. Y ahí empezó mi etapa como lector, que fue la que me formó y me dio la posibilidad de entender qué es la poesía. ¿Y cuál fue el primer éxito de Rosendo Romero en la música vallenata? La custodia del Edén. La custodia del Edén. Eso podríamos decir que es la cédula de Rosendo Romero. No, Noche sin Lucero. Noche sin. Sí, claro. La grabó Jorge Oñate, la grabó Diomedes Díaz y Carlos Vives. Bueno, usted se me adelantó un poquitico ahí en la entrevista, ¿no? En la charla con Rosendo Romero. La canción Noche sin Lucero, una letra tan profunda, una letra que la persona que le gusta el vallenato, hay gente que le gusta la música para bailarla, el sonsonete, la melodía y esto. Hay otros a los que la música nos gusta por el contenido de la canción, por la letra. Noche sin Lucero, grabada por Jorge Oñate, grabada por Diomedes Díaz y grabada por Carlos Vives. A mí en lo particular me gusta mucho la versión de Diomedes, pero a Rosendo, ¿qué interpretación le gusta más? Bueno, a mí me gustan las tres, ¿no? Primero porque la de Jorge Oñate es la original. Sí. Yo le entrego la canción a él y él la graba tal cual y le da suma importancia con esa voz tan hermosa que tenía Jorge Oñate. Y Colacho Mendoza la adorna con esa nota vallenata bien bonita y la canción aparece
y genera prácticamente una división en la música vallenata. Porque antes las canciones cumbre, las que llegaban a tener éxito, eran las canciones de parranda. Correcto. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, serán éxitos seguros. Yo soy el campesino parrandero que vengo el domingo al pueblo. La parranda y la mujer son dos cosas. Esas eran las canciones que batían récord. Y yo salgo con una que dice: quiero morirme como mueren los inviernos, bajo el silencio de una noche veraniega. Bueno, es un poema cantado. Y a partir de ese momento, la canción parrandera se despidió. ¿Y cómo nace? Todo el mundo agarra la poesía, todo el mundo coge por el lado de la poesía. La versión de Diomedes Díaz es la versión emocional, ¿no? La versión del sentimiento popular, el tipo que se para y canta con ese, como si la canción fuera de él y no mía, ¿me comprendes? Sí. Y le haces uno a unos adornos y termina diciendo al final, pero que vivan los hombres, ¿me entiendes? Es una cosa en donde yo realmente veo, caramba, parece que Diomedes hubiese sentido tan adentro esa canción que le hizo una versión muy hermosa, por lo que hace que me guste también, ¿no? Por la entrega. Son dos canciones, es una sola canción, éxito dos veces. Dos veces. Y luego aparece Carlos Vives, que le hace una versión muy metropolitana, muy como para Europa, y hace que también me guste precisamente, por esa característica, ¿no? Pero la gente decía, no, pero Carlos Vives, ¿cómo va a dañar esa canción? Una canción tan bonita, ¿cómo este hombre va a acabar con la esmigajó? No. ¿Qué pensaba? Decía la gente, Rosendo tiene que estar, que lo manda a poner preso. No, nada. Carlos Vives tiene una visión distinta a la regional que tenemos nosotros. Carlos Vives, en definitiva, es realmente un artista de talla internacional. Hace poquito yo en el Festival Francisco el Hombre me tocó alternar con él. Primero lo tiraron a él y iba a cantar 1 hora. Él empezaba a las 12 y terminaba a la 1. De 1 a 2 cantaba yo. Pero resulta que el público empezó otra, y ya iban 3 horas y Carlos Vives no se bajaba. No. Entonces, pero el público tenía razón, porque realmente Carlos Vives en la tarima es un tigre. Es un tipo muy jugado en su estilo, en su forma de cantar, cómo maneja el público, cómo se maneja él corporalmente. Ya en lo último, para que se pudiera bajar, tuvieron que apagar las luces del escenario, y cuando la volvieron a prender ya Carlos Vives no estaba ahí. Y sin embargo el público siguió, se sobró, Carlos Vives se sobró. Imagínate subirse uno después de eso. Yo cuando subí dije, bueno, cantar después de Carlos Vives es como salir uno a regar el jardín con una regadera después de haber caído un gran aguacero. Sí, pero yo dije, la poesía sí, en su máxima expresión. Sí, entonces dije, pero yo confío en mi corazón guajiro y en mi poesía. Y la gente me respondió también, claro que sí. Quiero espantar la mirla por la medianoche y reemplazar su nido por un gajo de luceros. Esa es una de las frases más hermosas que he dicho yo. Tiene un contenido muy importante. Yo vivía sobre la cordillera donde éramos recolectores de café, cortadores de caña, despulpábamos el café, cortábamos el dominico, sacábamos malanga, campesino puro, purito, con un sombrero puesto, un machetico en la cintura, una mochila, y era como que la herencia que teníamos de los abuelos y de nuestros padres, que habían sido también sembradores. Cuando se acaba la sal en la finca, lo mandan a uno a la finca vecina a que le den un poquito de sal mientras se baja al pueblo y se trae la sal nuevamente. Cuando yo iba subiendo con un primo mío que se llamaba Moisés, yo miré desde el barranco alto hacia abajo y vi que el palo de mango que estaba en el zaguán de los dormitorios tenía un manguito maduro. Yo dije, no le digo a Moisés porque cuando lleguemos, él es más grande que yo, corre y lo coge primero. Entonces llegamos, entregamos la sal y yo me fui calladito a coger mi mango. Cuando hice el impulso para cogerlo, me voló una paloma, me pegó con las alas en la cara.
y vi, tenía 3 huevitos, dije, voy a cogerla. Entonces, uno, no voy a decir la forma como se coge porque antiecológica. Sí. Cuando yo iba a cogerla, resbalé y por agarrarme me llevé el nido con las manos y caí sobre un pajonal que estaba en un barrial. Cuando me levanté tenía los huevitos pegados aquí y dije, le dañé el nido a la palomita por no dejar. Bueno, nos vimos, en las montañas se cena temprano, no hay televisor, lo que hay es un manto espeso de noche que solamente tiene luces arriba en los luceros y las estrellas. Y cuando ya íbamos para el dormitorio, escuché a la palomita, chao, chao. Por la noche soñé con una paloma enorme que en lugar de paja tenía lucero, en lugar de nido lo que tenía eran luceros. Y en mi sueño yo dije, esa es la Virgen que me está diciendo que cada estrella, cada lucero es un huevo, por lo que no hay que destruirlos. Entonces cuando yo estaba componiendo esa canción en Cartagena, quise ponerme en paz con la mirla y dije eso. Quiero espantar la mirla por la medianoche y reemplazar su nido por un gajo de luceros. En ese momento, ¿cuáles eran los artistas más importantes de la música vallenata? ¿Quién eran los que más sonaban, los más pegados? Eran los hermanos Zuleta, Sí. y Jorge Oñate con Colacho Mendoza. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil era para Rosendo Romero en ese momento llegar hasta esos artistas y entregarles sus obras? Bueno, la primera vez que yo vine a La Paz a traerle una canción a Jorge Oñate, tuve que coger algodón primero para poder untar el pasaje. Y le traje una canción que se llamaba Acordeón Sonoro, que después la grabó mi hermano Norberto con Armando Moscote. Sí. No era fácil porque los pueblos estaban lejos, no había pavimento. De Valledupar, de Villanueva a Valledupar, en carro, uno se echaba 4 horas porque el único carro que salía de Villanueva entraba a Urmita, luego entraba a las aguas del Pilar y llegaba por fin a La Paz, de La Paz a Valledupar. Salíamos a las 4 de la mañana y a las 8 estábamos en Valledupar. Tenía uno que estar preciso a las 12 en punto, que a esa hora iba de regreso el bus mixto, que era de Abel Darío Fernández. Y allí iba la película que iban a presentar, iban los surtidos para los depósitos y todo eso, ¿no? Iba el correo también de administración postal. Era realmente una odisea viajar en esa época y no era fácil para uno llegar hasta Jorge Oñate o donde los hermanos Zuleta, que no vivían sino en el interior del país. Pero ellos ya reconocían, ya sabían de Rosendo Romero, le abrían las puertas, le abrían las posibilidades de No, grabar. yo empecé a tener ya protagonismo en la composición después de Noche sin Lucero. Noche sin Lucero. Sí. Siendo el contenido de las canciones de hoy en día tan superficiales, se hace tan difícil grabarle a un compositor como usted. No es que sea difícil, sino que uno no anda muy entusiasmado de que le graben. Sí, así es la cosa. Sí, para o sea, nada. No le llama la atención a Rosendo Romero entregarle hoy en día a los artistas actuales una canción, una poesía suya. Se han dado 2 intentos con Silvestre Dangond, Sí. pero no se han podido cristalizar. Y yo no ando muy afanado. A mí mi hermano me pide una canción y se la doy. Si no me pide nada, no le doy Pero, nada. ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no se entusiasma usted entregar una Porque, canción? digamos, ya esa fortaleza de expresión que existía en un Diomedes Díaz, en un Rafael Orozco, en un Jorge Oñate, en un Poncho Zuleta, ya no existe. Ya eso se acabó. Uno ve unos artistas muy carismáticos, porque para decir uno que un tipo como Silvestre Dangond no tiene carisma, está echando una mentira. Correcto. Un hombre que es capaz de llenar 3 veces el Parque de la Leyenda. El Parque de la Leyenda, que vas a decir, Pago. No, imagínate, si fuera de gratis te lo aceptaría, pero pago y te llena eso. ¿Qué puedo decir yo de Silvestre? Nada, él tiene su público, tiene su gente.
Y si me buscan, le doy la canción, pero si no me buscan, yo no lo voy a Pero buscar. usted me habla de 2 intentos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha podido cristalizar? Hay manos negras, ¿no? ¿A qué Sí. se refiere con mano negra? Porque Que hay gente que no quiere, ¿me entiende? Que trata, que lo evita. Nosotros lo sabemos. Sabemos que hay gente que no quiere. Pero digamos que ha habido buena intención de Silvestre, la ha habido. Y de parte mía también la ha habido. Pero no se ha podido. Pero yo no ando afanado, ¿me entiendes? No. Digamos que lo que yo tenía que hacer por el vallenato ya lo hice. de la nueva generación, ¿a quién le ve usted, aparte de Silvestre Dangond, la interpretación o la capacidad interpretativa para una canción de Rosendo Romero? Yo te decía que ellos son carismáticos y no me refería solamente a Silvestre, porque el Mono Zabaleta hace buenas interpretaciones, igual Peter Majerre tiene una voz bellísima, le registra muy bien en las grabaciones. ¿Qué te digo? Hay un peladito de allá de Río Ancha que se llama Oscar Gamarra, que es muy buen intérprete. A mí me encanta Ana del Castillo, con todo lo que ella tenga, Sí, diga sí, y haga, sí, sí, ella sí. me encanta. Lo me fascina. personal. Sí, ella es maravillosa. Yo la vi en las aguas del Pilar y quedé encantado. Primero porque se ve muy deliciosa en la tarima, es bellísima, tiene unas piernas hermosas, se mueve bien, se entrega al público. De vez en cuando suelta su no joda, ¿me entiendes? O dice que las mujeres somos arrechas. Yo digo, bueno, es verdad, ¿entiendes? Pero para la nueva generación llegar hasta donde usted, hasta donde Rosendo Romero, que de pronto diga, estoy recopilando canciones para mi nuevo álbum, voy a visitar al maestro, es fácil. Yo creo, no, sí. O hay un filtro. No, sí, debe haber un filtro que tiene que ver con el bolsillo. Y 60 millones también. Ese filtro, algunos no lo aplican, ¿no? Entonces no pasa nada. ¿Cuánto vale una canción de Rosendo Romero? Eso ya es reserva de la... ¿Pero supera los 60 millones o está por ahí? Estamos por ahí, sí, estamos por ahí. Digamos que Omar Geles marcó una pauta. Omar Geles se murió siendo el mejor compositor del momento. Al morirse Omar Geles, la nueva ola quedó huérfana, porque difícilmente vuelvan a tener un compositor tan comercial como ese. Silvestre Dangond era prácticamente el éxito de todos ellos. Por eso cuando se armó el problema con el Mono Zabaleta, que no fue un problema, ¿no? Sino una forma como de no entendimiento. Yo dije por las redes sociales, y lo dije refiriéndome al Mono, que una canción de Omar Geles no costaba 70 millones de pesos, costaba 100 millones. 100 millones, y a estas alturas de la vida debería estar costando 200 si él estuviera vivo, porque realmente Omar Geles era un señor compositor. Así, tiene usted toda la razón. Y de los compositores contemporáneos, a usted, en alguna vez o en algún momento lo escuché y le he leído también que lo menciona mucho a Gustavo Gutiérrez. Porque es el maestro mío, ¿no? Gustavo fue de Gustavo yo me pego. Porque es que uno necesita como una guía. Correcto. ¿Entiendes? Todos necesitamos una guía de dónde pegarnos. Y para mí Gustavo Gutiérrez fue fundamental, igual que Freddy Molina, Beto Murga, Daniel Celedón, Sergio Moya Molina, Beto Daza. Los que estaban delante de nosotros son los que nos marcaron la pauta. ¿Qué canción de Gustavo Gutiérrez es la que más le gusta a Rosendo? Rumores de viejas voces. ¿Se acuerda un poquitico cómo dice? Adiós recuerdo querido de mi viejo valle, valle mío querido. Ya no se escuchan las notas acorde, los viejos sones de Tobías Enrique, Jaime Molina y sus versos de amores. Ya quieren irse por odios y piques, porque mi tierra ya no es lo que fue, emporio de dulce canción, romance de dicha y de paz, armonizada en acordeón. ¿Cree usted que en estos momentos Gustavo Gutiérrez comparte con usted el concepto del tema del filtro con los nuevos artistas? No, Gustavo es una persona reposada ya en su estilo, en su forma de pensar. Ya él no se preocupa por todas estas cosas. Es más, dejó de componer. Dijo que no iba a componer más. Por lo que ya
decirle a él si se preocupa porque le paguen para dar una canción, ya Gustavo no. Está prácticamente retirado en su sueño musical, porque él sigue entrenando instrumentos, tocando. Él se retiró de la profesión de componer, pero no ha dejado de ser músico. Es correcto. Yo no tengo la melodía ni canto con el sentimiento que usted lo hace. Le voy a leer un pedacito aquí de un tema que dice: sabe la luna en la distancia que te espero y casi siento que se acaba lo vivido. Con la distancia casi todo se ha perdido y luego, sorprendido, descubro que te quiero. Despedida de verano. Cuénteme la historia de esta canción. Bueno, ¿A quién le hace usted esta canción? Se la hice a Claudia Ramírez, una paisana mía. Teníamos un vecino que fue cuñado de Gaby García, porque la hermana de él se metió con Gaby García. Él nos invitó a Chiriguaná al bautismo de un hijo de él, y allí conocí a Claudia Ramírez, mi paisana querida, hermosa. Y me entusiasmé con ella, ¿sabe? Y empecé a hacerle seguimiento. Antes se daba el sí. La gente joven no tiene nada. Y lo pensaba. Sí. Déjame lo pienso. Sí, la gente joven no tiene ni idea de eso. Las peladas antes tú ibas a enamorarla y decía, no, espérate, yo lo pienso y luego te digo si sí o no. Así es. Pues eran muy maduras las mujeres antes. No bastaba con que tú le gustaras. Ella tenía primero mirar cuáles eran las expectativas y que lo cierto es que ella, después de pensarlo, me llamó para darme el sí. Pero ¿qué ocurrió? Que el día que me iba a dar el sí, me fueron a buscar a mí a las 10 de la mañana para una parranda. Y la cita era a las 7 de la noche y yo me acordé al siguiente día, a las 10 de la mañana amanecido. Cuando fui allá al punto donde nos íbamos a encontrar, en una casa de una vecina de ella, me dijo, no, te esperó hasta las 8 de la noche, y la mamá la llamó cuando ya no aparecía. Así es que a las 7 de la mañana se fue para Bogotá a estudiar. Así es que a mí me tocó quedarme con el sin sabor, y entonces hice esa canción. Sabe la luna en la distancia que te espero y casi siento que se apaga lo vivido. Con la distancia casi todo se ha perdido y luego, sorprendido, descubro que te quiero. Sé que cumples 15 años, niña mía, te pienso. Bueno, esa es una narrativa muy bonita, digamos que es una descripción muy bonita. Y después de eso le hice Sueño de Conquista, y luego le hice Sombra de Amor. O sea, eso fue un amor sincero y prolongado. Y muy sano. Lo único que tiene... Pero sí alcanzaron a tener entonces la relación. No logré darle un solo beso. pero le regaló 3 joyas musicales. Uy, hermano, sí, hay que darle las gracias por eso, pero qué mala suerte, ¿verdad? Ni un beso, no. Eso, Quedó usted con, digamos, ahí como que con esa frustración. Con esa frustración, sí. Pero le hizo... Pero ella me inspiró 3 canciones muy hermosas. Y yo digo que las mujeres que inspiran canciones tienen un don de Dios. Y ella conoció las canciones, sabían que eran para ella. Yo un día le di serenata con esas 3 canciones con mi compadre Isaías Celedón. Él toca acordeón piano, y él tocaba el piano y yo tocaba el de botones, y se oía una cosa bonita. Tanto que ella salió con su mamá y las 2 se pusieron a escuchar la serenata. Pero después que terminé la serenata, la mamá dijo, Rosendo, a mí también me hicieron canciones, pero ¿sabes qué? Yo quiero que Claudia estudie. Correcto. Le mataron la intención, el impulso. Y ahí para allá, hermano, tuve que aceptar, porque si hay una cosa que siempre me ha gustado, es el respeto. Porque yo pienso que el respeto es la base de la humildad. Si tú no respetas a nadie y no te respetas a ti mismo, serás una persona rebelde, orgullosa, altanera, soberbia. Y eso es grave para un ser humano, especialmente cuando uno está en esa edad de los 20 años, de los 22, que es cuando uno tiene que cimentar qué clase de persona va a ser para la sociedad, para el Estado colombiano y para Dios. Rosendo Romero dijo, ese que escribe versos, que casi no saluda y que siempre está en la luna, ese soy yo. Lo que pasa es que
yo cantaba a la orilla del río y hacía todas las mímicas que hacía Rafael de España, montado en una piedra. Y la gente empezó a decir que ya yo estaba con la teja corrida, ¿saben? Se le corrió el champú a Rosendo, decía la gente. Sí, y aquí en Valledupar una vez me dijo una amiga mía, Siendo, ¿tú te acuerdas que una vez te regalaron unos mangos cuando ibas para la orilla del río? Sí, sí, yo me acuerdo que una pelada me llamó y me dio 2 mangos que estaban muy buenos, te digo. Bueno, te voy a decir por qué. Y es que la peladita de los mangos preguntó, ve, ¿y por qué Chendito va tanto al río? Le dije, ay no, pobrecito, si es que ya él se cree Rafael, ya él está como que en la luna, ¿me entiende? Ay, hombre, pobrecito, y tan simpático que es, ¿verdad? Pero siente usted que de pronto... Espérate un momentico, entonces Ajá. ya le voy a regalar estos manguitos, y yo me acuerdo de la pelada, me dijo, Chendo, ¿quieres estos mangos? Y yo dije, sí, claro, ¿cómo no? Entonces cuando hice la canción, ya yo sabía, no por ellas ni por el cuento que me dijo la pelada, sino que yo sabía que la gente decía que yo estaba en la luna. Entonces escribí eso, ese que escribe verso, que casi no saluda y siempre está en la luna, ese soy yo. Pero es como un recorderis para que la gente sepa qué era lo que yo iba a hacer a la orilla del río. Pero no tenía nada que ver la canción que de pronto en ese momento usted, o de pronto ya que dijera, Rosendo está crecido es porque ya tiene fama, porque ya No, tiene en esa época no reconocimiento. tenía fama. Aún no tenía, No la tenía. la fama. Estaba apenas comenzando, porque el sueño mío era ser un cantante como Rafael de España, como Julio Iglesias. Pero en el vallenato, No, en la balada. en la balada. Claro, no es que en esa época nos invadió también Nino Bravo. Es que Rafael Orozco cantaba canciones de Nino Bravo, el Diomedes Díaz. Diomedes Díaz cantaba canciones de Nino Bravo y cantaba rancheras. Yo cantaba rancheras, cantaba canciones de Nino Bravo. Todos esos pelados que nos movíamos en esa época. Que me acuerdo que estaba Quique Ovalle, estaba Chiche Ovalle, segunda voz del Binomio de Oro, que hoy anda por los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también Gustavo Bula, Elias Rosado, todos éramos unos pelados, que no, ninguno era nada, ¿me entiendes? Y estábamos empezando, el sueño mío era tener con el tiempo un público tan grande donde yo pudiera cantar mis baladas, porque componía baladas para esa época. Entonces yo giro hacia el vallenato cuando sale Jorge Oñate. Yo tenía un afiche de Nino Bravo pegado en la pared, y cuando salió Jorge Oñate arranqué a Nino Bravo Y puse a Jorge Oñate. A todos nos contagió Jorge Oñate. Sí. Y uno dice, bueno, Rosendo Romero es hermano de Israel Romero, Dinastía Romero. Sí. Israel Romero graba con Rafael Orozco, a él se le abren todas las posibilidades, el camino se le hace más fácil, porque lo más seguro es que Rafael con Israel le van a grabar las canciones a Rosendo. ¿Fue fácil llegarle a Rafael Orozco? Sí, realmente, sí. Al comienzo Rafael Orozco no creía en mí, porque ellos antes de grabar se fueron a ensayar a Urumita, sí, a la casa de la novia de Rafa, que era apenas la novia, Clara Orozco. Le habían entregado a Rafa, Marín le había entregado La Creciente, y Edilberto Daza le había entregado El Eterno Enamorado, Imágenes. y se fueron a ensayarla allá. Entonces estaban ensayando y terminaban, ¡ay, qué canción! Que no sé qué, y todo el mundo contento. Y yo le decía, Rafa, le tenemos que grabar Chendo. Y Rafa me miraba así como quien dice, puede ser tu hermano, pero si no tiene una buena no le voy a grabar. Sí, la influencia que no... Sí, no va a funcionar. Entonces yo dije, me voy a sacar este clavo que es de Rafa. Y Rafa, tócame ahí en la tonalidad del medio del 5 letras, hazme una introducción que voy a cantar una canción. Y canté Noche sin lucero. Pero ya la había grabado Jorge Oñate, no había salido. Okay. Rafael Loco se volvió loco, dijo, esa era la que nos faltaba, qué canción tan bonita. Y entonces le dije, no, Rafa, pero es que ya está grabada. ¿Quién la grabó? Sí, Chendo, ¿quién la grabó? La grabó Jorge Oñate, le dije yo. Está grabada. Y ya firmaste el contrato, ya está firmado. Está todo listo. Así que me saqué el clavo. y entonces, ¿cuál es la primera canción que le graba y cuál le entrega? Sueño de conquista. ¿Se acuerda cómo dice? Que esa canción la tenía yo para los hermanos Zuleta.
Las mejores ilusiones de mi vida son los sueños de conquistas en el campo de tu amor. Para amarte yo tengo el alma de niño, mis palabras de canciones y celoso el corazón. Ya yo no contengo este amor en mi alma, tengo que cantarlo por consolación. Pero mire lo que es cuando las cosas vienen derechito. Ajá. Usted llevó una canción que le quería mostrar a Rafael Orozco y de pronto no era esa. La que a Rafael Orozco le gustó, ya la tenía Jorge Oñate. Ajá. Y la que usted le entrega a Rafael Orozco era para Poncho Zuleta. Para Poncho Zuleta. Como es la vida. Y Sí. termina, y éxito Sí, totalmente. éxito porque el segundo LP del Binomio de Oro, que se llamó Por lo Alto, fue también un éxito. O sea, el primero, el segundo y el tercero. Fueron 3 éxitos contundentes. En el cuarto bajó un poquito porque era la misma línea. Sí. Y la gente como que no le encontró, pero tuvieron que reforzar y sacar en el sexto de Caché, que fue muy bueno. Muy bueno. De hecho, es Rafael Orozco el Sí. que más le graba canciones o el que más Sí, éxito le grabó. es el que más me ha cantado canciones, precisamente por lo que tú acabas de decir. Estaba mi hermano ahí y obviamente eso facilitaba que yo pudiera tener la oportunidad de, de dar canciones. Pero te puedo decir una cosa, yo nunca me preocupaba por eso. Si mi hermano me decía, dame canción, yo le daba, y si no me decía, no pasaba nada. Además que era un contenido muy, muy poético, era muy difícil rechazarle ya una canción a Rosendo Romero con Esa época sí era muy difícil. con esa profundidad de la letra. ¿Y cómo era Rafael Orozco? ¿Cómo era su relación con él? Un mamador de gallo como tú no te imaginas. Rafael Orozco, de creído, como dice la gente, Sí. no tenía absolutamente nada. Y era muy buen amigo. Tú llegabas a su casa y si él estaba comiendo, se paraba y te ponía la comida de él para que tú comieras. Rafael Orozco era realmente un hermano. ¿No ¿Tiene alguna anécdota especial con Rafael Orozco? Sí, claro. Cuéntenos Claro. una anécdota. Con Nosotros estábamos en Punto Fijo, Venezuela, y él estaba tomándole el pelo al guacharaquero, al Virgilio Barrera, lo molestaba, le daba por aquí, lo jalaba, le cogía la chaqueta del uniforme, se la abría, le hacía de todo, ¿me entiendes? Friégalo y friégalo. Y él estaba sin la chaqueta puesta. En eso Pepe Jiménez anuncia el Binomio de Oro de allá. El conjunto se para y el conjunto sube primero. Y luego empieza a anunciar a Rafael, Israel, ¿sabes? Eso era, los animadores de antes creaban un ambiente muy especial. Ya, una de las cosas que acabaron las nuevas generaciones fue precisamente eso. Cuando Rafa se sube, que ya yo lo veo y ya lo veo transformado, ¿me entiendes? Uy, pero se transformó y empieza a cantar y ya yo lo que veo es el astro, ¿no? El tipo con esa personalidad, esa manera de moverse que tenía él en la tarima. Total que terminó la presentación y entre empujones, fotografías y autógrafos nos subimos al carro, al bus y nos fuimos. Íbamos para Cabima. En el camino yo me vine de la silla mía donde estaba él, que él llevaba la del lado vacía y me senté y dije, oye Rafa, tú estabas aquí abajo amándole gallo y molestándole la vida a Virgilio Barrera y cuando te subiste allá ya yo vi fue otra persona, te transformaste. Y él me dijo, no, Chendo, es que así es. Cuando tú ves a un médico sin la bata blanca, no parece médico, pero que se ponga la bata y verá que ya tú le dices doctor. Y ves a un militar sin el uniforme y te parece una persona normal, pero se pone el uniforme de militar y ya te inspira respeto. Y lo mismo pasa con el cura. Y yo cuando me pongo mi chaqueta y me subo allá, soy el artista. El Festival de la Leyenda Vallenata ha decidido que el homenaje en la próxima versión es a Rafael e Israel, el Binomio de Oro. ¿Se demoraron para este homenaje? Bueno, yo pienso que sí. De pronto, si Consuelo hubiese estado viva, el homenaje hubiese sido mucho antes. Pero sí se demoraron. Tal vez por la muerte de Rafael Orozco hay una interrupción de ese proceso del Binomio de Oro. Más sin embargo, hay que respetar las decisiones de ellos. Ellos van manejando su fundación exitosamente. El Festival Vallenato no ha bajado una línea, cada año es mejor. Entonces nosotros
hay que respetar ese trabajo que hacen ellos. Los homenajes en vida, ¿cierto? Israel Romero. Claro, y él que más que todo se lo merece porque esa es la agrupación internacional por excelencia. Y él lo tomó de sorpresa, no se lo esperaba. No, Habló con él en ese momento cuando le dieron la noticia. No, claro, nos reunimos, él tiene una casa campo aquí, nos reunimos allá y allá celebramos. Nosotros siempre estamos integrados, los hermanos, nosotros somos muy unidos y estamos siempre integrados, la dinastía, estamos compartiendo, estamos ahí rodeándolo a él en todo lo que se pueda. Y esa noticia la recibimos con mucho cariño. Bueno, maestro, los artistas más importantes de la música vallenata en su catálogo tienen una canción de Roseldo Romero. Por ejemplo, con Diomedes Díaz, ¿cómo llega usted a donde Diomedes? Bueno, yo conocí a Diomedes cuando vendía arepitas de quesos allá en el colegio donde yo estudiaba, sí. Que era un muchacho delgadito, alto, de mucho pelo, parecía un indio guayú, un indio guajiro. Y ahí fue la primera vez que vi a Diomedes. Cuando lo volví a ver, ya había compuesto una canción que dice: me le dicen a la negra que se va Diomedes Díaz, porque la que pierde es ella, para que no se atrevía. Esa canción la grabaron los hermanos Quiroz, ¿no? Sí, ellos lo grabaron, pero hace muchos años. Y entonces, una vez yo llegué a Bogotá, iba para el hotel donde estaban bajando la agrupación del Binomio de Oro, no me acuerdo cómo se llama el hotel, y Diomedes venía bajando con una bolsita de plástico en la mano llena de como de ropa. Y me dijo: compadre Chendo, ¿cómo está? ¿Qué hubo, compadre? Diomedes, ¿cómo anda usted? Y dijo: compadre, acabo de grabar un LP bonito con el Debe López. Y yo: compadre, sí, me quedó muy bueno, ¿me entiendes? Claro, y a mí me habían grabado Noche sin Lucero, me habían grabado Cadenas, Sueño de Conquista. Entonces, yo le digo: compadre, ¿qué lleva ahí? Y dijo: no, compadrito, esta es la maleta mía, me dijo. Era una bolsita plástica. Cuando yo volví a la costa, estaba de éxito la ventana marroncita. Tú enchufabas una plancha y salía la ventana marroncita. Oye, qué éxito tan bravo, hermano. Y esa rivalidad que había entre Diomedes y Rafael Orozco, usted que vivió esa época, ¿sí era cierto? Eso es puro mito, pura leyenda. No, esas son como la gente, ¿cómo te diría? Ellos se respetaban mutuamente. Porque yo me acuerdo de cuando el Binomio de Oro se presentó en el Congo de Oro. Diomedes nunca le ganó un Congo de Oro al Binomio. Y ese día el público duró 15 minutos coreando: ¿qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? Y Rafael Orozco dijo: bueno, espérense, que ya viene Diomedes, y nadie, la gente: ¿qué será? 15 minutos, ¿me entienden eso? Anteriormente, esos coros se lo hacían a Ricardo Montaner, a Julio Iglesias, coreaban lo de José Luis Rodríguez, pero de un conjunto vallenato no. Jamás. Fue la primera vez. Cuando Rafa se baja, me dice: Chendo, ¿cómo te pareció la vaina? Porque ese día también le prendieron luces. Cuando venimos a ver todo, el estadio tenía luces prendidas. Y él me dice: Chendo, ¿y esas luces dónde salieron? Yo digo: no sé, Rafa. Yo cuando vine a ver eso estaba en poco de luces por todas partes. ¿Y cómo te pareció todo? Y dije: no, Rafa, ustedes hoy volaron. Hoy fue el espectáculo. Y él dijo: sí, hizo así. Pero ahora viene Diomedes Díaz. Tenía la preocupación. Claro, aún habiendo recibido la aceptación de la gente. Diomedes Díaz en esa época no se uniformaba, sino que se presentaba con sus camisitas a cuadro y el conjunto vestido como sea. Y entonces cuando él se subió, cogió el micrófono y dijo: no, yo no soy un uniformito. Yo dije: este también siente peso. Entonces uno se da cuenta que había cierto respeto, ¿me entiendes? Cierto recelo, y eso es normal, porque eso pasa en todo, en el fútbol, pasa en las profesiones médicas, en los ingenieros, los abogados. En todas partes siempre había una rivalidad musical, pero pasa entre los locutores. Pasa entre los locutores. ¿Me entiendes? Sí. Pasa entre los locutores. Entonces sí, digamos que era no una rivalidad, no, un respeto por las condiciones competitivas de la otra persona. O sea, yo siento respeto porque sé que él también es bueno. ¿Sí me comprende? Entonces eso era lo que había. Pero por lo demás ellos se abrazaban, me parrandeaban cuando tocaba parrandear juntos, cantaban.
Y además el primer éxito de Diomedes Díaz lo hizo fue Rafael Orozco, que fue Cariñito de mi vida, claro. Rosendo Romero dijo, quien dijo que el amor es un cultivo está en lo cierto y hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento. ¿Quién dijo que el amor es un cultivo? Está en lo cierto. Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento. Con esa canción gané en San Juan, el Festival de San Juan. Y hubo un reconocimiento por parte de una programadora a nivel nacional también de la canción. Que la reconocieron como la canción más romántica del vallenato. Sí. Señor. Yo no lo creí, no, pero ellos lo dijeron. Porque canciones románticas es lo que hay en el vallenato. Por ejemplo, una suya que se llama Me sobran las palabras. Que está grabada en Argentina, en Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, México, España. En todos esos países hay 4, 5, 6 versiones de esa canción. No tiene el dato exacto de cuántas versiones tiene la canción ya. Yo iba llevando una secuencia, pero en algún momento en que ya, como que, bueno, ¿qué más le llevo? ¿Entiendes? Es la canción más conocida a nivel mundial de Rosendo Romero. Sí, es esa. Hay una cumbia que se llama La Zenaida, sí, que también tiene un recorrido similar. ¿Qué tal la interpretación de Duván Bayona? ¿Le colmó las expectativas? Yo la canción se la di a mi hermano, yo no esperaba que la grabara Duván Bayona, pero él la grabó y fue una bendición para él y una bendición para el binomio y para mí también. Esa canción definitivamente se puede decir que es el último éxito de la música vallenata, porque ya ahí de fuera ya, ¿qué otro éxito tenemos que pueda repercutir a nivel nacional e internacional? No, difícil. No la hay, con tantas versiones y con tanta... Y Duván Bayona, mire que aparentemente la gente dice, no, Duván no toca, Duván desde que salió el binomio no canta, Duván tiene presentaciones todos los fines de semana en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, y esa canción se la corean en todos los países. En todas partes. Y la canta con una berraquera. Sí, ahora la canta mejor que antes. Bueno, maestro, vamos a entrar un poquitico ahora en lo que es el vallenato actual, porque no me perdonaría tenerlo usted aquí y no saber el concepto. Ahí se habla de decadencia del vallenato. ¿Cómo está el vallenato hoy en día según Rosendo Romero? Bueno, publicitariamente, a nivel de espectáculo, el vallenato está muy bien con las nuevas generaciones. Decir uno que Rafa Pérez no toca es mentira. Y Rafa Pérez tiene un vozarrón, hermano, que eso es de respeto. Cuando nosotros grabamos con él, Rafa Pérez canta aquí, pero para cantar con nosotros nos cantaba por aquí, ¿ven? Para poderse uno medir con él, porque el voz sí tiene Rafa Pérez. Yo siempre he dicho que él es el nuevo Rafael Orozco de las nuevas generaciones, solo que yo no sé por qué la gente que se va para Barranquilla como que le pierde continuidad a las cosas. ¿Y por qué las canciones de hoy en día son tan efímeras? Por las letras. Es que precisamente la respuesta a la pregunta que me haces inicialmente es que el vallenato está en decadencia por el lado de las canciones, porque nosotros tenemos muy buenos cantantes. Habla de que hay una evolución en el vallenato, ¿cierto? Se habla de que el vallenato ya hay una transición, pero los artistas modernos, los artistas de ahora, están cantando canciones viejas, están haciendo el cover. Entonces, ¿dónde hay una evolución si seguimos mostrando el vallenato con las letras viejas? Bueno, lo que ha habido es un cambio, o sea, se cambió el vallenato original por una expresión que es muy de ellos. Digamos que a ellos no les interesa el son, no les interesa la puya, no les interesa el merengue, solamente les interesa un aire que inventaron ellos, que es lo que se le llama nueva ola, y con eso se sostienen. Pero que haya habido una evolución como tal, no. Porque si me muestran cuáles son los compositores que están por encima de Leandro Díaz, o de un Roberto Calderón, de un Rafael Majarrés, si es así, les acepto que haya una evolución. Lo que ha habido es una transición así a la música de tarima. Ellos dan un espectáculo muy bueno en tarima, porque tú ves a Silvestre Dangond en tarima y tú no le puedes quitar los ojos de encima por la forma como se mueve, la pirotecnia, claro, todo eso crean un ambiente de tarima muy bueno. Para el espectáculo público son excelentes. En eso ha habido una evolución.
pero el problema no lo tenemos en la forma como canta, en la forma como se mueve, en la forma como tocan el acordeón, no. El problema lo tenemos es en las canciones que están cantando, que no trascienden, que se mueren muy rápido, ya no demoran ni siquiera 3 semanas. Sí, señor. Sale un trabajo discográfico, lo ponen una semana en la radio y en la tercera semana ya no estás oyendo nada. Pero el problema radica en la letra de la canción, en el contenido de las canciones. En el contenido de las canciones. Ellos empezaron a refugiarse en la idea que las mujeres eran unas cornudas, ¿me entiendes? Unas borrachas, que las mujeres eran insatisfechas, él tenía que estarle dando, yo soy que te doy por no sé a dónde, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de letra pasó como cuando empezó el merengue dominicano, que empezaron a que dame del pollito, no, o sacó de lo que tiene arena. Yo dije, uy, si se van por esa línea se van a acabar rapidito. Y así fue. Y se acabó. El baile del perrito, el baile el mono, No, eso no, hermano, porque eso no tiene contenido. Y es una lástima, ¿no? Yo pienso de que músicas como la salsa, como el merengue dominicano, la bachata, la música ranchera, esas músicas son géneros que tienen historia, que tienen contenido y no deberían dejar que se sumergieran, ¿me entiendes? Y podemos catalogarle lo que se llama vallenato, ¿lo podemos catalogar como vallenato o ya hay una fusión diferente ahí? Esta es una música alternativa fusionada. Una música que es una alternativa que presentaron los jóvenes fusionada con otras músicas. Eso es lo que ellos están haciendo. O sea que en el concepto de Rosendo Romero el vallenato como tal, autóctono, está en decadencia. No digamos que está en decadencia, está ahí, ¿me entiendes? Ya está constituido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Correcto. Ya es el elemento básico del Festival Vallenato y hay una discografía, un legado enorme de lo que es la música vallenata clásica tradicional. Lo que está en decadencia es lo que están haciendo la nueva ola. Ellos son los que están en decadencia porque cada vez duran menos en la radio. Entonces, sí. No es el vallenato, es que hay una confusión en eso. Lo que está en decadencia es lo que ellos inventaron. Ah, correcto. Claro. Correcto. El nuevo ritmo, la vertiente que ellos hicieron del vallenato está en es lo que no les ha funcionado para sostenerse durante el tiempo. Claro, entonces demoran 3 semanas en la radio y desaparece. Eso es decadencia. El vallenato no, el vallenato está ahí y tú lo puedes apreciar en el Festival Vallenato. Y lo que ocurre es que también los compositores de mi generación nos hemos quedado sin intérprete. Se murió Diomedes Díaz, se murió Rafael Orozco, se murió Jorge Oñate, se murió Patricia Terán, se murió Jesús Manuel, se murió Martín Elías, que era la esperanza que nosotros teníamos. Entonces, Poncho no quiere grabar, ¿entiendes? No saca nada nuevo. Beto no graba. Beto no graba de vez en cuando, pero graba por allá por Barranquilla, por aquí viene un ratico y me comprende. Entonces, estamos sin intérpretes. Hasta ahora que mi hermano Israel, por la emotividad del festival, decide hacer su trabajo. Viene una nueva producción. Viene una nueva producción y muy buena. Lo que viene el binomio ahora es... Y vienen las canciones de Rosendo. Ahí viene una canción mía, vienen canciones de compositores que tienen peso. Rosendo Romero es el compositor vallenato que nunca pasa ni pasará de moda. Viene una época donde hay canciones de Rosendo Romero que se repiten y se repiten y se repiten. Y cuando hacen los conteos de la canción más sonada del año, yo creo que esas 2 canciones no pueden faltar allí. Le hablo de Mensaje de Navidad, por ejemplo. Sí, claro. Mensaje de Navidad es un regalo que me dejó el cacique de la Junta ahí, que siempre genera sus ingresos buenos. ¿Me puedes hablar un poquitico de esa canción? Mensaje de Navidad yo la hice porque yo empecé a darme cuenta que en el vallenato no existía una canción que hablara de la Navidad. Y yo decía, yo tengo que hacer una canción sobre la Navidad, pero no hallaba de dónde agarrarme, ¿me entiendes? En esa época había unas tarjeticas que llamaban esquelas, que tenían el mensaje puesto ahí. Tú lo único que tenías que hacer era firmarla y mandarla. Sí, señor. Entonces, yo empiezo a comprar esquelas para ver qué es lo que se dice la gente en Navidad. Y después que tenía el rume de tarjeta, yo los tiré sobre la cama y dije, no, yo no voy a decir nada de lo que diga la gente, yo voy a decir lo que yo siento y pienso. Y compuse Navidad
para llenar, para que en el vallenato hubiese una canción de Navidad, porque no la había. Y usted, digamos que compara la situación navideña de de los dos estratos sociales, porque usted dice, muchos dicen que es buena las Navidades y que es la época más linda de los años, pero hay otros que no quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo. Eso se refiere más que todo ahí a la gente que cuando llega la Navidad, la mamá no está el papá, no está el hermano, no está la esposa, alguien falta. La Navidad para las personas cambian cuando se rompe ese círculo familiar. Cuando ya el papá no está, cuando ya la mamá no está, nunca la Navidad vuelve a ser igual. No puede ser igual, indudablemente, y te lo digo por experiencia propia. Nosotros, la Navidad de nosotros, mientras mi mamá estuvo, era una maravilla. Lo más hermoso. Sí, cuando mi papá faltó primero, pero con mi mamá nosotros teníamos una Navidad maravillosa. Y sobre todo saber que uno la tiene a ella. Pero después que ella se fue, ya las Navidades no son iguales. Navidad de Rafael Orozco. Dice, no es de Rosendo, es de Israel. ¿Cuál es la historia real entonces? La historia real es que mi hermano estaba grabando, y ya había empezado a grabar y estaba componiendo una canción sobre la Navidad, pero ya no tenía tiempo. Entonces me mandó la mitad de la canción y me dijo, Chendo, complétamela porque la quiero grabar, ¿me entiendes? Entonces yo cojo y le corrijo algunas cositas de la de él y cojo y le hago la segunda estrofa, se la arreglo bien y se la devuelvo pensando que la iba a poner a nombre de él, sí, pero la puse a nombre mío. Realmente la canción es de los dos, porque sí, usted finalizó, usted hizo la segunda parte. Pero si me tuviera que decir la realidad, yo diría que es de él. ¿Cómo fue la Navidad de Rosendo Romero? ¿Le tocó a usted con los caballitos de palo, sí, en aquella época? Y nos tocó muchas veces ver por la ventana cómo jugaba el vecino con el carrito nuevo que le puso el niño Dios y nosotros no teníamos nada. No creas, mi hermano a veces él hace el esfuerzo y compra una cantidad de dinero en juguetes para regalarle a los niños pobres porque él se acuerda de eso. Maestro, un consejo para la nueva generación. ¿Se puede rescatar el vallenato aún? ¿Podemos volver a hacer ese vallenato de poesía, de lírica? Tiene que surgir un pelado joven que lo quiera. Martín Elías estaba diciendo que ya él no quería cantar lo que venía cantando, que él quería cantar vallenato. Entonces, un pelado así sí se le apuesta. Yo, incluso él me grabó a mí una canción que se llamó Mil Navidades también. Mil Navidades, sí. Sí, yo no quería, ¿sabes? El que me insistía era él. Primo, trae a Martín Elías. Y yo, no, primo, ¿cómo voy a traer a Martín Elías si él tiene 24 años? ¿Cómo va a cantarle una canción mía? Sí, que yo tengo ya 40 años, está componiendo y va a venirse pegado a cantar una canción mía. Nada, yo no quería hasta que él me dijo, no, primo, pero es que el acordeón lo va a tocar el Morre. Y dije, miércoles, tráigalo, primo, porque si está mi sobrino ahí ya no puedo hacer nada. Ya no puedo negarme. Entonces el pelado llegó y lo primero que me llamó la atención es que llegó pulcro, limpiecito, la cara y todo. Yo dije, y una humildad que se le veía de lejos. Yo dije, él llegó y me dijo, maestro, gracias por invitarme a la grabación. Yo dije, no, hombre, Martín, que gracias, ni más bien gracias por haber venido. Ya me dio fue pena, ¿me entiendes? Y él dijo, dije, Martín, te compré esta botellita de Olpar porque me dijeron que tú tomabas Olpar cuando estabas cantando. Me dijo, no, maestro, pero es que me tomé un jugo de guanábana y traigo como gastritis. Le dije, bueno, entonces se la di a los pelados que estaban ahí, la acabaron un 2x3. Y entonces se metió a cantar, el primo empezó a dirigirlo porque el que lo dirigió fue él. Y arranca ese muchacho a cantar, hermano, y la canción quedó mejor que como yo la había compuesto. Cuando él salió, yo le dije, no, Martín, si tú eres la herencia. Y soltó la carcajada y ahí se desestresó y se abrió ampliamente. Entonces, hizo una bonita versión. Ojalá la pongas en sí, claro, está programada. Sí, ya. Esa es una canción que la cantó muy bonito. No pudimos hacerle un video porque se murió, lamentablemente. A ese sí le hubiese apostado yo. Y a los compositores modernos, un mensaje suyo. Bueno, recordarle lo que dijo Sergio Moya Molina. Él dijo, a veces uno se siente inspirado y el sentimiento se vuelve canción. El vallenato es un sentimiento que se vuelve canción. Si no hacen las canciones con sentimiento, no van a tener éxito nunca.
Compóngale con sentimiento a su novia, a su esposa, a su tierra, a su mamá, a su familia, a su música, pero háganlo con el sentimiento del amor, porque el sentimiento del amor, ese no desaparece. Todo pasará menos el amor. El amor jamás pasa de moda. Ahí tienen un consejo para la nueva generación de parte de un maestro de maestros como Rosendo Romero. ¿Está en promoción usted está en un nuevo trabajo discográfico? Todavía no, pero como tú eres Villavería, yo te traje el trabajo. Aquí está. Todavía ya no. Lo podemos reproducir. Sí, ya puedes empezar a programarlo si quieres, pero yo todavía no he entrado a promocionar ese trabajo. Voy a ver si hacemos algo sobre las redes sociales, ¿no? Que es lo que estoy buscando. Sí, eso que se llama Antología Rosendo Romero, el poeta de Villanueva. ¿Quién lo bautiza el poeta de Villanueva? Silvio Brito en un tema que se llama Mi Poema. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, es seguro que mi mundo fuera diferente. ¿Merece Silvio Brito un homenaje por parte del Festival de la Leyenda Vallenata? Sí, claro. Silvio Brito ya es tiempo que se le haga un homenaje. Lo mismo que al maestro Emilio Oviedo. Alfredo Gutiérrez. Bueno, Alfredo Gutiérrez lo tiene merecido hace tiempo, pero no sabemos por qué razón hay para que no se dé. Pero de todas maneras, vuelvo y repito, hay que respetar las decisiones de la fundación, porque gracias al Festival Vallenato, al Festival Vallenato y a los juglares, el vallenato es lo que es hoy en día, ¿no? Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast, a lo que vivimos, y que Dios nos conserve a Rosendo Romero por mucho tiempo, y ojalá se pueda llegar de alguna manera a que a estas nuevas generaciones, a estos nuevos artistas busquen a Rosendo y podamos seguir escuchando esa poesía suya. Bueno, Jairo, gracias. Te deseo un fin de año bien bacano con tu familia y que realmente el nuevo año que viene, ya está muy cerca ya, apenas se metieron los breaks, sí, se fregó el año. Se fregó el año, señor. Entonces, como no vamos a estar otra vez en este trabajo, pues, en tu programa, pues, desde ya te deseo a ti y a todos los televidentes, a toda la gente que te ve, un feliz año nuevo, unas navidades bien preciosas, con muchos regalos, y que los novios se quieran bastante para casarse.